Saludos a todos nuestros queridos seguidores. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal dedicado a los grandes clásicos de la literatura. Hoy tenemos el honor de presentarles una de las más célebres novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, El celoso extremeño. Esta obra, escrita con la maestría inigualable de Cervantes, nos lleva a un fascinante relato que explora los peligros de los celos, la obsesión y el amor desmedido. Una obra que no solo cuenta una historia, sino que también nos invita a reflexionar sobre las emociones más profundas del ser humano. Ambientada en la España del Siglo de Oro, la historia narra la vida de un hombre que, en un intento de proteger su honra y controlar su entorno, termina enfrentándose a las debilidades humanas y las ironías del destino. Es una historia llena de lecciones, reflexión y la fina sátira que caracteriza al gran autor de Don Quijote. Antes de comenzar con la lectura, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Si disfrutas de nuestros videos y deseas apoyarnos para seguir produciendo contenido de calidad, hazte miembro de nuestro canal. Además, puedes colaborar con nosotros a través de Patreon, donde cualquier contribución nos ayuda a mantener este espacio dedicado al amor por la literatura. Ahora sí, sin más preámbulos, te invitamos a adentrarte en las páginas de este maravilloso relato. Prepárate para disfrutar de El celoso extremeño. ¡Comencemos! No hace muchos años, en un lugar de Extremadura, salió un hidalgo nacido de padres nobles. Este, como otro hijo pródigo, recorrió diversas partes de España, Italia y Flandes, gastando tanto los años como su fortuna. Al final de muchas peregrinaciones, ya fallecidos sus padres y agotado su patrimonio, llegó a la gran ciudad de Sevilla. Allí encontró ocasión más que suficiente para terminar de consumir lo poco que le quedaba. Viéndose, pues, falto de dinero y con pocos amigos, recurrió al remedio que otros muchos desesperados en esa ciudad encontraban, embarcarse hacia las Indias, el refugio y amparo de los desilusionados de España. Un lugar que servía de salvoconducto para homicidas, iglesia para los fugitivos, cubierta para los jugadores y engaño común de muchos, aunque remedio de pocos. Llegado el momento en que una flota partía hacia tierra firme, logró acomodarse con el almirante de dicha expedición. Preparó su equipaje, y embarcándose en Cádiz, dio su bendición a España. La flota zarpó, y con gran alegría izaron las velas al viento, que soplaba blando y próspero. En pocas horas dejaron atrás la tierra y se adentraron en las anchas y vastas aguas del océano Atlántico. Nuestro viajero, pensativo, reflexionaba sobre los muchos y diversos peligros que había enfrentado en su vida errante y el mal manejo que había tenido en el transcurso de sus años. Se propuso firmemente cambiar su manera de vivir, cuidar mejor cualquier fortuna que Dios le concediera, y proceder con mayor prudencia, especialmente en sus relaciones con las mujeres. La flota navegaba en calma cuando Felipo de Carrizales, que así se llamaba nuestro protagonista, se debatía en sus pensamientos. Sin embargo, un fuerte viento comenzó a soplar, sacudiendo los navíos y obligándolo a abandonar sus reflexiones para concentrarse en los retos del viaje. El trayecto, a pesar de todo, fue tan favorable que, sin contratiempos, llegaron al puerto de Cartagena. Después de 20 años en las Indias, durante los cuales Carrizales, con su industria y diligencia, acumuló más de 150.000 pesos de oro y plata, decidió regresar a España. A pesar de los grandes intereses que se le ofrecían en el Perú, dejó atrás sus negocios y su fortuna, asegurándola en barras registradas para evitar problemas. Desembarcó en Sanlúcar y llegó a Sevilla, cargado de años y riquezas. Encontró a todos sus antiguos amigos fallecidos, y aunque quiso regresar a su tierra natal, ya sabía que la muerte tampoco había dejado ningún pariente vivo. Si cuando partió hacia las Indias sus pensamientos lo atormentaban por la pobreza, ahora lo hacían por la riqueza, pues tan pesada puede ser la fortuna mal administrada como la miseria que continuamente se sufre. Carrizales meditaba sobre sus riquezas, no por avaricia,
ya que en sus años como soldado había aprendido a ser generoso, sino por no saber qué hacer con ellas. Guardarlas era inútil y mantenerlas en casa era un peligro constante, atrayendo tanto a los codiciosos como a los ladrones. Había muerto en él el deseo de volver al inquieto comercio de las mercancías. Según sus cálculos, tenía suficiente dinero para vivir cómodamente de acuerdo con su edad, y deseaba regresar a su tierra natal, ofrecer su hacienda en tributo y pasar los años de su vejez en tranquilidad y paz, dando a Dios lo que podía, ya que al mundo había dado más de lo que debía. Sin embargo, también consideraba que su tierra natal era demasiado pobre y su gente vivía en mucha necesidad. Sabía que mudarse allí sería exponerse a las constantes peticiones de ayuda de los vecinos, especialmente siendo el único rico en el lugar. Deseaba tener a quien dejar sus bienes tras su muerte, y esta idea lo llevó a considerar el matrimonio. Se preguntaba si aún tenía la fuerza necesaria para asumir esa carga, pero cada vez que pensaba en casarse, el miedo lo invadía de tal manera que descartaba la idea de inmediato. Carrizales era, por naturaleza, el hombre más celoso del mundo, incluso sin estar casado. Solo imaginarse en esa situación lo llenaba de sospechas, dudas y pensamientos obsesivos. Así, tomó la firme decisión de no casarse. A pesar de estar resuelto a vivir solo, el destino quiso que un día, al pasar por una calle, levantara la vista y viera a una joven en una ventana. Era una doncella de unos 13 o 14 años, de rostro tan agradable y hermosa que, sin poder resistirse, el viejo Carrizales se rindió ante la belleza de Leonora, como se llamaba la joven. En ese instante, comenzó a reflexionar y a hablar consigo mismo. Esta muchacha es hermosa. Por el aspecto de esta casa, no parece ser rica. Es joven, sus pocos años podrían disipar mis sospechas. Me casaré con ella, la encerraré y la educaré a mi manera. Así no tendrá otra forma de ser más que la que yo le enseñe. No soy tan viejo como para perder la esperanza de tener hijos que hereden mi fortuna. Si tiene o no dote, no importa, ya que Dios me ha dado lo suficiente para ambos. Los ricos no deberían buscar riqueza en el matrimonio, sino felicidad, porque la felicidad alarga la vida, mientras que los disgustos entre los casados la cortan. Y, tras convencerse de esta idea, decidió actuar. Pasados algunos días, habló con los padres de Leonora. Descubrió que, aunque eran pobres, pertenecían a una familia noble. Les explicó su intención, su posición económica y les pidió la mano de su hija. Los padres le solicitaron tiempo para confirmar lo que él decía, y también para que él pudiera verificar la nobleza de su familia. Ambas partes se informaron y, finalmente, comprobaron que todo era cierto. Leonora quedó prometida con Carrizales, quien, antes de la boda, entregó una dote de 20.000 ducados, demostrando cuánto lo había cautivado la joven. Sin embargo, apenas dio el sí, una oleada de celos invadió a Carrizales. Comenzó a sentir una inquietud aún mayor que la que había experimentado antes. Su primer acto de celos fue no permitir que ningún sastre tomara las medidas de su esposa para los vestidos que planeaba hacerle. En lugar de ello, buscó a otra mujer cuyo cuerpo fuera similar al de Leonora. Encontró a una mujer pobre, y a partir de sus medidas mandó hacer un vestido. Cuando se lo probó Leonora, le quedó perfectamente, y con esas mismas medidas se confeccionaron los demás vestidos. Esos trajes, tantos y tan lujosos, causaron una enorme alegría en los padres de Leonora, quienes se consideraban afortunados de haber encontrado a un yerno tan generoso para asegurar el bienestar de su hija y el suyo propio. Por su parte, la joven Leonora estaba asombrada al ver tantas galas, pues en toda su vida nunca había usado más que una sencilla saya de raja y una modesta ropilla de tafetán. Filipo dio una segunda señal de su carácter celoso al decidir no vivir con su esposa hasta tenerla instalada en una casa apartada, que preparó de la siguiente manera: compró una propiedad por 12.000 ducados en un barrio principal de la ciudad.
La casa contaba con un jardín con naranjos y agua corriente. Cerró todas las ventanas que daban a la calle y las orientó hacia el cielo, haciendo lo mismo con todas las demás ventanas de la casa. En la entrada principal, conocida en Sevilla como Casapuerta, construyó una caballeriza para una mula, encima de la cual colocó un pajar y un espacio para el encargado de cuidarla, un negro viejo y eunuco. Levantó las paredes de las azoteas de tal forma que, quien entrara en la casa, sólo pudiera mirar hacia el cielo. Instaló un torno en la casapuerta que conectaba con el patio. Decoró la casa con muebles y tapicerías lujosas, mostrando el esplendor propio de un gran señor. Compró 4 esclavas blancas, a las que marcó en el rostro, y 2 negras recién llegadas. Contrató un despensero para que le abasteciera de comida, con la condición de que no durmiera en la casa ni entrara más allá del torno. Además, repartió parte de su fortuna en censos, otra la depositó en un banco, y se quedó con una suma suficiente para imprevistos. Preparó también un almacén con provisiones para todo el año. Con todo listo, fue a casa de sus suegros para pedir que le entregaran a su esposa. Aunque lo hicieron con lágrimas, sintiendo que la entregaban a su propia sepultura. Leonora, aún desconcertada por lo que le sucedía, lloró junto a sus padres, les pidió su bendición, rodeada de sus criadas y esclavas, y tomada de la mano de su marido, se dirigió a su nueva casa. Al llegar, Carrizales les dio un sermón a todas, encargándoles estrictamente el cuidado de Leonora y ordenándoles que, bajo ninguna circunstancia, permitieran la entrada de nadie más allá de la segunda puerta, ni siquiera del eunuco. Además, confió la supervisión y cuidado de Leonora a una mujer mayor, de gran prudencia y autoridad, quien sería su aya y encargada de todas las actividades de la casa. También asignó 2 jóvenes doncellas de la edad de Leonora para que la acompañaran y la entretuvieran. Prometió que todas serían bien tratadas y que no sentirían el encierro. Les aseguró que los días de fiesta irían a misa, pero tan temprano que apenas hubiera luz. Las criadas y esclavas aceptaron con voluntad y buen ánimo sus órdenes. Leonora, encogiendo los hombros y bajando la cabeza, declaró que su única voluntad sería obedecer a su esposo y señor. Una vez instalado en su hogar, Carrizales comenzó a disfrutar del matrimonio a su manera. Para Leonora, que no tenía experiencia previa, la relación no era ni placentera ni desagradable. Pasaba el tiempo con su aya, las doncellas y las esclavas, quienes para entretenerse comenzaron a preparar dulces y golosinas, usando en abundancia la miel y el azúcar que nunca les faltaban, pues Carrizales se aseguraba de tenerlas siempre ocupadas. Leonora se igualaba a sus criadas en las actividades, e incluso en su simplicidad empezó a fabricar muñecas y dedicarse a otras tareas infantiles, mostrando la ternura propia de su juventud. Esto llenaba de satisfacción a su celoso esposo, quien se sentía seguro de haber escogido la mejor forma de vida posible. Creía que ni la malicia ni la astucia humanas podrían perturbar su tranquilidad. Carrizales dedicaba su tiempo a traer regalos a su esposa y a recordarle que podía pedirle cualquier cosa que deseara, y él se lo concedería. Cuando iban a misa, entre las primeras luces del día, los padres de Leonora aprovechaban para hablar con ella en la iglesia, siempre bajo la atenta mirada de su marido, quien, además, les entregaba generosas dádivas. Aunque sentían compasión por el encierro de su hija, mitigaban su pesar con la generosidad de Carrizales. Él se levantaba temprano, esperaba al despensero, quien recibía una nota por el torno con la lista de lo que debía traer. Luego salía de la casa, generalmente a pie, dejando cerradas ambas puertas, la de la calle y la intermedia, quedándose el eunuco entre ellas. Hacía sus escasos negocios y regresaba rápidamente, dedicándose a atender a su esposa y a sus criadas, quienes le tenían aprecio por su carácter afable y su generosidad. De esta manera, pasaron un año viviendo en ese modo de vida, como si fuese un noviciado, y decidieron continuar así hasta el final de sus días. Sin embargo, el sagaz perturbador de la humanidad tenía otros planes, como pronto veréis.
Que alguien sabio y precavido me diga qué más medidas podía haber tomado el anciano Felipo para garantizar su seguridad. Ni siquiera permitió que hubiera en su casa un animal macho. En su hogar nunca hubo gatos que persiguieran ratones ni ladridos de perros, todo lo que allí existía era del género femenino. De día, Carrizales pensaba en cómo proteger su hogar, y de noche apenas dormía. Él mismo era la ronda, la centinela, el guardián de su casa, el Argos de lo que amaba. Nunca permitió que un hombre cruzara la puerta hacia el patio. Con sus amigos, trataba sus asuntos siempre en la calle. Las figuras de los tapices que decoraban las salas eran exclusivamente femeninas, o representaban flores y paisajes. Todo en su hogar destilaba recato, orden y modestia. Incluso las historias que las criadas contaban durante las largas noches de invierno, junto a la chimenea, bajo su presencia, eran cuidadosamente seleccionadas para evitar cualquier insinuación de lascivia. Para Leonora, las canas de su esposo parecían cabellos de oro puro. En el alma de las jóvenes doncellas, el primer amor se imprime como un sello en cera. Su extrema vigilancia le parecía a ella una muestra de prudencia, y creía que lo que vivía era lo mismo que pasaban todas las recién casadas. Sus pensamientos no salían de los límites de las paredes de su casa, y no deseaba otra cosa que lo que su esposo y señor quisiese. Solo los días que iba a misa veía las calles, y esto sucedía tan temprano que apenas había luz suficiente para distinguirlas. No había monasterio tan cerrado ni monjas más aisladas que Leonora y sus criadas. A pesar de todas estas medidas, Carrizales no pudo evitar que ocurriera lo que más temía, o al menos no pudo evitar creer que había sucedido. En Sevilla existía un grupo de personas ociosas y despreocupadas, conocidas como gente de barrio. Estos eran hijos de familias acomodadas de cada vecindario, jóvenes elegantes y ociosos, con un estilo de vida frívolo y lleno de curiosidades. Entre ellos estaba un joven llamado Loaysa, que fijó su atención en la casa de Carrizales. Al verla siempre cerrada, sintió curiosidad por saber quién vivía allí. Con persistencia e ingenio, logró averiguar todo lo que deseaba, la naturaleza celosa del viejo, la belleza de su esposa y el modo en que la guardaba. Esto encendió en él el deseo de probar si era posible invadir esa fortaleza, ya fuera por astucia o por fuerza. Loaysa compartió sus planes con dos amigos y un mantón, un hombre casado, especializado en cortejar a recién casadas, y todos decidieron ayudarlo. Tras muchas deliberaciones, acordaron que Loaysa desaparecería unos días de la vista de sus conocidos para preparar su estrategia. Cambió completamente su apariencia, se afeitó parte de la barba, cubrió un ojo con un parche, vendó una pierna y se apoyó en dos muletas, transformándose en un pobre tullido. Su vestimenta estaba tan desgastada y remendada que ningún indigente de la ciudad llevaba ropa tan ruinosa. Cada noche, al anochecer, Loaysa se sentaba frente a la casa de Carrizales con una guitarra desgastada y comenzaba a tocar alegres melodías. Tenía cierta habilidad musical, y cambiaba su voz para no ser reconocido. Cantaba romances de moros y moras con tanta gracia que atraía a todos los transeúntes. Los niños lo rodeaban para escucharle, y Luis, el negro que cuidaba la entrada, escuchaba desde entre las puertas, encantado por la música. Loaysa, observando que Luis disfrutaba de su música, decidió que ese sería el punto por donde comenzaría a desmoronar el sistema de seguridad de Carrizales. Una noche, mientras tocaba su guitarra, se acercó a la puerta y le dijo al negro con voz baja: ¿Sería posible que me dieras un poco de agua? Me estoy muriendo de sed y no puedo seguir cantando. Luis, sorprendido, respondió: No puedo, no tengo la llave de esta puerta ni hay forma de pasártela. ¿Quién tiene la llave? Preguntó Loaysa. Mi amo, contestó Luis, el hombre más celoso del mundo. Si supiera que estoy hablando contigo, mi vida se acabaría aquí mismo. Pero, dime, ¿quién eres tú?
Soy un pobre tullido, respondió Loaysa. Gano mi vida pidiendo limosna a la gente buena. Además, enseño a tocar música a algunos esclavos y personas pobres. Ya he enseñado a 3 negros, que ahora son tan buenos músicos que tocan en bailes y tabernas, y me han pagado muy bien. Harto mejor os lo pagaría yo, dijo Luis, si tuviera ocasión de tomar lección, pero no es posible, ya que mi amo, al salir por la mañana, cierra la puerta de la calle, y cuando vuelve hace lo mismo, dejándome emparedado entre 2 puertas. Por Dios, Luis, replicó Loaysa, que ya sabía el nombre del negro. Si vos hallarais la manera de que yo entrase algunas noches para daros lección, en menos de 15 días os enseñaría tanto de guitarra que podríais tocar sin vergüenza en cualquier esquina. Os aseguro que tengo grandísima gracia enseñando, y además he oído decir que tenéis muy buena habilidad. Por vuestra voz, que es tan afinada, juzgo que también debéis cantar muy bien. No canto mal, respondió el negro, pero ¿de qué sirve? No sé más que unas cuantas tonadas, la de la estrella de Venus, por un verde prado y esa otra que está de moda, que dice, a los hierros de una reja la turbada mano asida. Esas son canciones muy simples, dijo Loaysa, comparadas con las que yo os podría enseñar. Conozco todas las del moro Abindar Ráez y su dama Jarifa, y también las de la historia del gran Sofito Munibello, junto con las zarabandas a lo divino, que dejan pasmados hasta los portugueses. Y os aseguro que enseño con tal facilidad que, aunque no os apuréis, antes de consumir 3 o 4 mohíos de sal ya seréis un músico diestro en todo tipo de guitarra. El negro suspiró profundamente y dijo: ¿De qué sirve todo eso, si no sé cómo haceros entrar en casa? Hay una solución, dijo Loaysa, intentad conseguir las llaves de vuestro amo. Yo os daré un pedazo de cera donde podréis marcar las guardas de las llaves. Con esa impresión, un cerrajero amigo mío hará unas copias, y así podré entrar de noche para enseñaros con más tranquilidad. Es una lástima desperdiciar una voz tan buena como la vuestra, que necesita el apoyo de una guitarra. Sabed, hermano Luis, que la mejor voz pierde mucho si no va acompañada de un instrumento, sea guitarra, arpa, órgano o clavicímbano. Pero para vuestra voz, la guitarra es la más adecuada, por ser sencilla y menos costosa. Me parece muy bien, replicó Luis, pero no puede ser, ya que las llaves nunca están en mi poder. Mi amo jamás las suelta durante el día, y de noche las guarda debajo de su almohada. Entonces haced otra cosa, Luis, si realmente deseáis ser un músico consumado. Pero si no tenéis verdadero interés, no tiene caso que me esfuerce en aconsejaros. Claro que tengo ganas, exclamó Luis. Tantas, que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Pues bien, dijo Loaysa, os daré unas tenazas y un martillo que os pasaré entre las puertas, siempre que hagáis un espacio quitando algo de tierra del quicio. Con esas herramientas podréis quitar los clavos de la cerradura de loba con facilidad, y después los volveremos a colocar de manera que nadie note que han sido removidos. Una vez dentro, me encerraréis con vos en el pajar o donde sea que dormís, y os aseguro que trabajaré con tanta dedicación que aprenderéis incluso más de lo que os he prometido. ¿Y qué haremos con la comida?, preguntó Luis. No os preocupéis por eso, dijo Loaysa. Traeré provisiones suficientes para ambos y para más de 8 días. Tengo discípulos y amigos que no me dejarán pasar hambre. De la comida, respondió el negro, no habrá de qué preocuparse. Con la ración que me da mi amo y los restos que me pasan las esclavas, sobra para alimentar a 2 más. Traed ese martillo y esas tenazas que mencionáis, que yo haré un hueco junto a este quicio para que pasen, y luego lo cubriré con barro. Aunque tenga que dar algunos golpes para quitar la chapa, mi amo duerme tan lejos de esta puerta que sería un milagro, o gran desgracia nuestra, si llegara a escucharlos. Pues, que sea la mano de Dios, dijo Loaysa.
Dentro de 2 días, tendréis todo lo necesario para ejecutar nuestro virtuoso propósito. Eso sí, evitad comer cosas flemosas, porque perjudican mucho la voz. Nada me enronquece tanto como el vino, dijo el negro, pero no voy a dejar de beberlo por nada del mundo. No digo eso, respondió Loaysa. Ni Dios permita tal cosa. Bebed, hijo Luis, bebed, y que os haga buen provecho. El vino, cuando se toma con medida, jamás hizo daño a nadie. Con medida lo bebo, dijo el negro. Aquí tengo un jarro que cabe una azumbre justa, y las esclavas me lo llenan sin que mi amo lo sepa. Además, el despensero, a escondidas, me trae una botella que contiene 2 azumbres más. Así se suplen las carencias del jarro. Digo, replicó Loaysa, que tal sea mi vida como eso me agrada, porque una garganta seca ni gruñe ni canta. Ide con Dios, pues, dijo el negro. Pero no dejéis de venir a cantar aquí las noches que tardéis en traer lo necesario para entrar en la casa. Me comen las ganas de tocar la guitarra. Claro que vendré, respondió Loaysa. Incluso traeré tonadillas nuevas. Eso pido, dijo Luis. Pero antes de iros, cantad algo para que me vaya a dormir con gusto. En cuanto a la paga, sabed que os pagaré mejor que un rico. No reparo en eso, dijo Loaysa. Según yo os enseñe, así me pagaréis. Por ahora, escuchad esta tonadilla. Una vez dentro, veréis milagros. Sea en buen hora, dijo el negro. Terminado el largo coloquio, Loaysa cantó un romance agudo que dejó al negro tan contento y satisfecho que no veía la hora de abrir la puerta. Apenas Loaysa se apartó de la casa, con una agilidad que sus muletas no prometían, fue a contar a sus consejeros el buen comienzo de su plan, augurando un final aún mejor. Al día siguiente, consiguieron las herramientas necesarias, instrumentos capaces de arrancar cualquier clavo como si fuera de madera. Loaysa no se descuidó y continuó llevando música al negro cada noche, mientras Luis, por su parte, se apresuró a hacer el agujero en el quicio para recibir las herramientas. Lo cubrió con tal habilidad que, salvo que alguien mirase con mucha sospecha, nadie podría percatarse de su existencia. La segunda noche, Loaysa entregó las herramientas al negro Luis, quien, casi sin esfuerzo, logró quitar los clavos y sacar la chapa de la cerradura. Abrió la puerta y dejó entrar a su maestro, su Orfeo. Al ver a Loaysa con sus muletas, sus ropas harapientas y la pierna vendada, quedó asombrado. Loaysa ya no llevaba el parche en el ojo, pues no lo consideró necesario. Apenas entró, abrazó a su discípulo, le besó el rostro y le entregó una gran bota de vino, una caja de conservas y otros dulces que llevaba en unas alforjas bien provistas. Luego, dejando las muletas a un lado, comenzó a hacer cabriolas, como si no tuviera ninguna dolencia, lo que asombró aún más al negro. Sabed, hermano Luis, que mi cojera y estropeamiento no son por enfermedad, sino por ingenio, dijo Loaysa. Con esta apariencia gano la vida pidiendo por amor de Dios, y con mi música vivo la mejor vida del mundo. En este mundo, quien no sea ingenioso y hábil, morirá de hambre. Y esto lo comprobaréis con el tiempo. Ya veremos, respondió el negro, pero primero pongamos de nuevo la chapa de la cerradura para que no se note nada. De acuerdo, dijo Loaysa. Sacaron clavos de las alforjas y colocaron la cerradura de tal manera que quedó como si nada hubiera pasado. Luis quedó muy satisfecho con el resultado, y llevaron todo al aposento del negro en el pajar, donde Loaysa se acomodó lo mejor que pudo. Luis encendió un torzal de cera, y sin esperar más, Loaysa sacó su guitarra. Tocó suavemente y con tanta gracia que el negro quedó embelesado, completamente fuera de sí al escucharlo. Después de tocar un rato, Loaysa compartió colación con su discípulo, quien, además de los dulces, bebió con entusiasmo de la bota de vino.
Esto lo dejó aún más embriagado que la música. Después, Loaysa decidió comenzar las lecciones de inmediato. Sin embargo, como Luis tenía la cabeza algo mareada por el vino, apenas podía atinar con los trastes. Aun así, Loaysa le hizo creer que ya había aprendido al menos 2 tonadas. El negro, convencido, pasó toda la noche practicando con una guitarra destemplada y sin las cuerdas necesarias. Durmieron lo poco que quedó de la noche. A las 6 de la mañana, Carrizales bajó, abrió las 2 puertas y esperó al despensero, quien llegó poco después. Pasó la comida por el torno y se fue. Carrizales llamó al negro para que bajara por la ración de cebada para la mula, y, tras tomarla, salió de la casa, cerrando ambas puertas sin percatarse de lo que había sucedido. Esto alegró enormemente a Loaysa y a su discípulo. Apenas salió el amo, Luis tomó la guitarra y comenzó a tocar, causando asombro entre las criadas, quienes le preguntaron desde el torno. «¿Qué es esto, Luis? ¿Desde cuándo tienes guitarra? ¿Quién te la ha dado? ¿Quién me la ha dado?», respondió el negro. «El mejor músico del mundo, quien me está enseñando más de 6.000 tonadas en menos de 6 días». «¿Y dónde está ese músico?», preguntó la dueña. «No está muy lejos», respondió Luis. «Y si no fuera por vergüenza y por el temor que le tengo a mi amo, os lo mostraría ahora mismo. Estoy seguro de que os encantaría conocerlo». «¿Dónde podría estar alguien así?», dijo la dueña. «En esta casa jamás ha entrado otro hombre que no sea nuestro dueño». «No os diré nada hasta que veáis lo que yo sé y lo que él me ha enseñado», dijo Luis. «Por cierto», replicó la dueña, «si no es algún demonio el que te enseña, no entiendo cómo alguien podría hacerte músico en tan poco tiempo». «Callad, y ya veréis algún día», respondió el negro. «Eso no puede ser», dijo una doncella. «No tenemos ventanas hacia la calle, ¿cómo podríamos ver u oír a alguien?». «Para todo hay remedio, menos para evitar la muerte», dijo el negro. «Pero vosotras tenéis que saber guardar silencio». «¿Y cómo no?», dijo una esclava. «Callaremos más que si fuéramos mudas, porque, amigo Luis, muero por escuchar una buena voz. Desde que estamos aquí encerradas, ni siquiera hemos oído el canto de los pájaros». Todas estas conversaciones las escuchaba Loaysa con enorme satisfacción, convencido de que todo se dirigía hacia su objetivo y que la buena fortuna le guiaba exactamente como deseaba. Las criadas se despidieron con la promesa del negro de que, cuando menos lo esperaran, las llamaría para oír una voz extraordinaria. Temiendo que su amo regresara y lo encontrara hablando con ellas, Luis se retiró a su estancia. Quería tomar lección, pero no se atrevió a tocar durante el día por miedo a ser descubierto. Al poco tiempo, Carrizales regresó y, como de costumbre, cerró las puertas y se encerró en la casa. Ese día, mientras le daban comida por el torno, Luis le pidió a una de las esclavas que, esa noche, después de que su amo se durmiera, bajaran todas al torno para escuchar la voz que les había prometido. Antes de esto, Luis había rogado a Loaysa que esa noche cantara y tocara para que él pudiera cumplir su palabra. Aunque Loaysa fingió resistirse, al final accedió, afirmando que lo haría solo por complacer a su buen discípulo. Luis, lleno de alegría, abrazó a Loaysa y le dio un beso en la mejilla en señal de agradecimiento. Ese día, Luis alimentó a Loaysa como si estuviera en un banquete, asegurándose de que no le faltara nada. Llegó la noche, y, poco antes de la medianoche, las criadas comenzaron a cecear en el torno. Luis entendió que todas habían llegado y, llamando a su maestro, bajaron juntos del pajar, con la guitarra bien afinada y preparada. Luis preguntó quiénes y cuántas eran las que escuchaban. Le respondieron que todas estaban presentes, excepto Leonora, quien dormía con su marido. Esto disgustó a Loaysa,
pero decidió seguir adelante con su plan y satisfacer a su discípulo. Comenzó a tocar suavemente la guitarra, produciendo sonidos tan melodiosos que dejaron al negro asombrado y a las criadas completamente fascinadas. Cuando tocó el conocido Pésame d'Ello y terminó con el son de la zarabanda, entonces novedoso en España, las criadas no pudieron contenerse, las viejas querían bailar, y las jóvenes se movían con entusiasmo, todo en silencio y con espías vigilando por si Carrizales despertaba. Loaysa también cantó algunas coplas, con lo que terminó de conquistar a las mujeres. Estas insistieron a Luis para que les contara quién era ese músico milagroso. Luis les respondió que era un mendigo, el más galante y encantador entre los pobres de Sevilla. Le rogaron que hiciera lo posible para que pudieran verlo y que no dejara que se fuera de la casa en al menos 15 días, prometiéndole tratarlo con todos los cuidados y darle todo lo que necesitara. Preguntaron cómo había logrado meterlo en la casa, pero Luis evitó responder. Sin embargo, les sugirió que hicieran un pequeño agujero en el torno para poder verlo, prometiendo que luego lo taparían con cera. También les aseguró que haría todo lo posible para mantenerlo en la casa. Loaysa, al escuchar esto, habló con las mujeres, ofreciéndose a su servicio con palabras tan amables e ingeniosas que ellas se dieron cuenta de que no eran las de un simple mendigo. Le pidieron que volviera otra noche y que intentarían convencer a su señora para que también bajara a escucharlo, a pesar del ligero sueño de su celoso marido. Entonces, Loaysa les dijo que podía ayudar con ese problema, les proporcionaría unos polvos que, mezclados en el vino, harían que Carrizales cayera en un sueño profundo y prolongado. Jesús, Balm, exclamó una de las doncellas. Si eso fuera verdad, qué buena suerte habríamos tenido sin esperarlo ni merecerlo. No serían polvos de sueño para él, sino polvos de vida para todas nosotras y para la pobre señora Leonora, que no puede apartarse de su lado ni un solo momento. Ay, Señor mío, traiga esos polvos. Que Dios le conceda todo el bien que desea. Vaya pronto, tráigalos. Yo misma los mezclaré en el vino y seré quien los sirva. Ojalá el viejo durmiera 3 días y 3 noches, porque nosotras tendríamos gloria esos mismos días. Pues los traeré, respondió Loaysa. Son polvos que no hacen daño alguno, solo provocan un sueño pesadísimo. Las mujeres les suplicaron que trajera los polvos lo antes posible y acordaron que otra noche harían un agujero en el torno y que llevarían a Leonora para que pudiera verlo y escucharlo. Cuando las criadas se retiraron, aunque ya casi amanecía, Luis insistió en tomar lección. Loaysa lo complació, haciéndole creer que tenía un oído excepcional, aunque en realidad el pobre negro no lograba tocar correctamente ni una sola nota. Mientras tanto, los amigos de Loaysa se acercaron por la noche a la puerta de la calle para verificar si su compañero necesitaba algo. Loaysa, mediante una señal previamente acordada, les hizo saber que todo iba bien y que necesitaba algo para provocar sueño a Carrizales. Les pidió que buscaran algún remedio, mencionando que había oído hablar de unos polvos específicos para este propósito. Los amigos prometieron conseguir lo necesario con la ayuda de un médico conocido y se despidieron rápidamente, animándolo a continuar con su plan y asegurándole que volverían la noche siguiente. Llegó la noche, y como si estuvieran bajo un encantamiento, todas las criadas acudieron al llamado de la guitarra. Entre ellas vino también la joven Leonora, temblando y llena de temor de que su marido despertara. Aunque inicialmente había decidido no asistir, las insistentes palabras de sus criadas, especialmente de la dueña, terminaron por persuadirla. La dueña exaltó tanto la suavidad de la música y la elegancia del músico, comparándolo incluso con Absalón y Orfeo, que la pobre señora cedió a lo que nunca habría estado en su voluntad. Lo primero que hicieron fue perforar el torno para poder ver al músico. Loaysa ya no llevaba los harapos de mendigo, sino que estaba vestido con unos calzones amplios de tafetán color leonado, un jubón del mismo material adornado con trencillas de oro,
una montera de raso a juego y un cuello almidonado con puntas y encaje. Todo esto lo había traído en sus alforjas, previendo que podría necesitar un cambio de apariencia para impresionar. Era joven, de gentil disposición y atractivo. Después de tanto tiempo viendo únicamente al viejo Carrizales, a las criadas les pareció que Loaysa era un ángel. Se turnaban para mirarlo a través del agujero, y el negro Luis, para facilitarles la vista, lo iluminaba de arriba abajo con un torzal de cera encendido. Hasta las esclavas más jóvenes quedaron encantadas con la imagen del músico. Tras contemplarlo, Loaysa tomó su guitarra y comenzó a tocar. Aquella noche su música fue tan extraordinaria que dejó a todas, desde la dueña hasta las mozas, en un estado de fascinación absoluta. La emoción llegó a tal punto que rogaron a Luis encontrar la manera de que Loaysa pudiera entrar a la casa, para que pudieran verlo y escucharlo de cerca, sin la distancia del torno y sin el temor constante de que el viejo Carrizales la sorprendiera. Leonora se opuso con firmeza, diciendo que no deberían permitir la entrada del músico, pues temía que eso pudiera comprometer su honra. A esto respondió la dueña con descaro. ¿Qué honra? El rey tiene suficiente. Usted quédese encerrada con su Matusalén y déjenos a nosotras disfrutar como podamos. Además, este caballero parece tan honrado que no buscará nada más que lo que nosotras queramos darle. Loaysa intervino con un tono servil y humilde. Señoras mías, yo no vine aquí con otra intención que la de servirlas a todas vosotras con el alma y con la vida. Me conmueve su encierro y el tiempo que pierden en esta vida tan restringida. Soy un hombre sencillo, manso, de buena condición y obediente. No haré más que aquello que se me mande. Si cualquiera de vosotras me dice, maestro, siéntese aquí, maestro, váyase allá, así lo haré, como un perro doméstico entrenado que obedece al rey de Francia. Leonora, convencida por estas palabras, preguntó. Si eso es así, ¿qué medio podemos usar para que entre el señor maestro? Muy sencillo, respondió Loaysa. Necesitaría que alguna de vosotras saque en cera la forma de la llave de la puerta de en medio. Yo me encargaré de traer una copia mañana por la noche. Si sacamos esa llave, dijo una de las doncellas, también sacamos las de toda la casa, porque es la llave maestra. Eso no será problema, replicó Loaysa. Leonora, todavía con dudas, agregó. Pero este señor debe jurar primero que, una vez dentro, no hará nada más que cantar y tocar cuando se lo pidamos, y que permanecerá encerrado y en silencio donde lo coloquemos. Lo juro, dijo Loaysa. Ese juramento no basta, replicó Leonora. Debe jurar por la vida de su padre, hacer la señal de la cruz y besarla delante de todas nosotras. Por la vida de mi padre juro, dijo Loaysa, y también por esta señal de cruz, que beso con mi boca sucia. Dicho esto, formó una cruz con 2 dedos y la besó 3 veces, lo que pareció satisfacer a las mujeres. Entonces, una de las doncellas recordó. Señor, no olvide los polvos, porque eso es lo más importante de todo. No lo olvidaré, respondió Loaysa. Mañana los traeré, y os aseguro que serán tan efectivos como prometí. Con esto terminó la conversación de aquella noche, dejando a todos satisfechos con los acuerdos establecidos. La suerte, que parecía favorecer cada vez más a Loaysa, trajo a sus amigos por la calle justo a esas horas, 2 después de la medianoche. Al hacer la señal acostumbrada, una trompa de París, Loaysa salió a hablar con ellos y les informó del progreso de su plan, pidiéndoles noticias sobre los polvos o el ungüento que solicitó para inducir el sueño a Carrizales. También mencionó la necesidad de hacer una copia de la llave maestra. Los amigos le aseguraron que al día siguiente traerían un ungüento de gran efectividad, al untar los pulsos y las sienes, provocaría un sueño tan profundo que la persona no despertaría en 2 días, salvo que las zonas untadas se lavaran con vinagre. Además,
Le pidieron que les diera la muestra de la llave en cera para poder hacer una copia fácilmente. Con este acuerdo se despidieron, mientras Loaysa y su discípulo Luis descansaban lo poco que quedaba de la noche, ansiosos por la siguiente. Aunque el tiempo parecía lento y desesperante para Loaysa, llegó finalmente la noche esperada, y con ella, el momento habitual de acudir al torno. A la cita acudieron todas las criadas, tanto las blancas como las negras, deseosas de ver al músico dentro de la casa. Sin embargo, Leonora no estaba entre ellas. Al preguntar por ella, le explicaron que estaba acostada con su esposo, quien había cerrado con llave la puerta del aposento, guardándola debajo de su almohada, como solía hacer. No obstante, Leonora había prometido que, una vez el viejo estuviera profundamente dormido, intentaría tomar la llave maestra y sacarle una impresión en la cera que ya tenía preparada. Para ello, las criadas irían a buscarla más tarde por una gatera. Loaysa quedó impresionado por el extremo recelo de Carrizales, pero su determinación no flaqueó. En ese momento, volvió a oír la señal de la trompa de París y salió al encuentro de sus amigos, quienes le entregaron un pequeño frasco de ungüento con las propiedades descritas. Loaysa regresó al torno y entregó el ungüento a la dueña, instruyéndola sobre cómo debía usarlo. Le explicó que debía untarlo con mucho cuidado en los pulsos y las sienes de Carrizales, asegurándole que verían maravillas. La dueña llevó el ungüento a Leonora, que ya la esperaba tendida en el suelo junto a la gatera, con el rostro hacia el agujero. En voz baja, la dueña le explicó cómo debía usarlo. Leonora aceptó el ungüento, pero le confesó que no podía tomar la llave porque esa noche Carrizales no la tenía bajo la almohada, sino entre los colchones, casi bajo su propio cuerpo. Sin embargo, aseguró que si el ungüento funcionaba como prometido, podrían sacar la llave todas las veces que quisieran sin necesidad de hacer una copia en cera. La dueña regresó con Loaysa para informarle, mientras Leonora se preparaba para untar a su esposo. Loaysa despidió a sus amigos, quienes esperaban obtener la muestra de la llave, y quedó atento al resultado del ungüento. Temblando y con gran cuidado, Leonora comenzó a untar los pulsos de Carrizales, luego las sienes y finalmente las ventanas de las narices. En ese último momento, sintió como si él se estremeciera, lo que la llenó de pánico, temiendo que la hubiese descubierto en el acto. Sin embargo, logró completar la tarea como pudo, untando todos los puntos necesarios según las instrucciones, como si estuviera embalsamando a un cuerpo para el sepulcro. El poderoso efecto del ungüento no tardó en manifestarse. Carrizales comenzó a roncar con tanta intensidad que sus ronquidos se podían escuchar en la calle, una melodía que, para Leonora, sonaba aún más agradable que la música del maestro Loaysa. Aun con cierta duda de lo que estaba viendo, se acercó a su marido y lo sacudió ligeramente. Después, más fuerte. Luego, un poco más, hasta que se atrevió a girarlo de un lado a otro sin que despertara. Comprobando que el sueño del viejo era profundo, corrió hacia la gatera de la puerta, y con una voz más clara que antes, llamó a la dueña, que estaba esperando al otro lado. «Dame albricias, hermana, que Carrizales duerme más que un muerto», exclamó Leonora. «Entonces, ¿a qué esperas para tomar la llave, señora?», respondió la dueña. «El músico lleva más de una hora aguardándola». «Espera, hermana, que ya voy por ella», dijo Leonora. Regresó a la cama, metió la mano entre los colchones, y sin que el viejo lo sintiera, sacó la llave maestra. Con ella en la mano, comenzó a dar pequeños saltos de alegría. Sin perder tiempo, abrió la puerta y entregó la llave a la dueña, quien la recibió con inmensa satisfacción. Leonora ordenó a la dueña que fuera a abrir la puerta al músico y lo llevara a los corredores, ya que ella no se atrevía a moverse por miedo a lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, le insistió en que, antes de dejarlo entrar, debía obligarlo a ratificar su juramento de no hacer nada más que lo que se le ordenara. Además, si se negaba a confirmar y repetir el juramento,
no debían abrirle bajo ninguna circunstancia. Así será, respondió la dueña. Pero no solo debe jurar de nuevo, sino que debe besar la cruz 6 veces. No pongas límite a las veces que la bese, replicó Leonora, pero asegúrate de que jure por la vida de sus padres y por todo lo que más quiera. Así estaremos seguras y podremos disfrutar de su música, que en verdad toca y canta maravillosamente. Anda, no te demores más, que no quiero que la noche se nos pase en pláticas. La dueña, levantándose las faldas y con una agilidad inusual, llegó al torno, donde todas las criadas la esperaban ansiosas. Al mostrarles la llave que traía, el júbilo fue tal que la alzaron en brazos como si fuera un catedrático aclamado, gritando, viva, viva! La alegría creció aún más cuando la dueña les dijo que no sería necesario hacer una copia de la llave, ya que, mientras Carrizales estuviera bajo el efecto del ungüento, podrían usarla cuantas veces quisieran. Pues adelante, amiga, dijo una doncella. Abramos esa puerta, que el señor músico lleva mucho rato esperando. Démonos un festín de música que no haya comparación. Antes debemos tomarle juramento, como la otra noche, me insistió la dueña. Él es tan bueno, dijo una de las esclavas, que no se negará a jurar. Con esto, la dueña abrió la puerta, teniéndola apenas entreabierta, llamó a Loaysa, quien había estado escuchando todo desde el agujero del torno. Loaysa, al acercarse, intentó entrar rápidamente, pero la dueña le puso la mano en el pecho para detenerlo y le dijo: Señor mío, sepa que, en Dios y en mi conciencia, todas las mujeres que estamos dentro de estas puertas somos doncellas, como las madres que nos parieron, excepto, claro está, mi señora Leonora. Aunque yo pueda parecer de 40 años, en realidad no tengo ni 30 cumplidos, faltan apenas 2 meses y medio para ello. También lo soy, mal pecado. Si aparento más edad, es por los disgustos, los trabajos y las penas, que suman ceros a los años, y a veces hasta 2, según les venga en gana. Y siendo esto así, como lo es, no sería justo que, a cambio de escuchar 2, 3 o 4 canciones, arriesgáramos la virginidad que aquí se guarda. Incluso esta negra, Guiomar, es doncella. Así que, con gran solemnidad, la señora Marialonso continuó: Señor de mi corazón, antes de permitirle la entrada en nuestro reino, vuesa merced deberá realizar un juramento muy solemne de que no hará más que aquello que nosotras le ordenemos. Y si le parece que es mucho lo que le pedimos, recuerde que es mucho más lo que aquí se arriesga. Si su intención es buena, no debería dolerle jurar, porque al buen pagador no le duelen prendas. Bien dicho, señora Marialonso, añadió una de las doncellas. En fin, como persona prudente que es, ha hablado con toda razón. Y si el señor no quiere jurar, que no entre. Guiomar, la negra, que no era muy astuta, comentó: Por mí, aunque nunca jure, que entre con todo diablo. Porque aunque más jura, si acá estás, todo olvida. Loaysa, escuchando pacientemente, respondió con calma y autoridad: Señoras mías, nunca mi intención fue, ni es, ni será otra que daros gusto y contento en todo lo que esté en mi poder. Por tanto, este juramento que me pedís no será difícil para mí. Sin embargo, me habría gustado que confiarais un poco en mi palabra, pues cuando la da una persona como yo, es lo mismo que un contrato firmado. Pero, para que todas vosotras estéis seguras, juraré como católico y hombre de bien. Juro por la intemerata eficacia, por las entradas y salidas del monte Líbano, por lo que relata la verdadera historia de Carlomagno y la muerte del gigante Fierabrás, de no desobedecer ni apartarme del mandato de la más mínima de vosotras. Y si llegase a hacer algo contrario, desde ahora para entonces y desde entonces para ahora, lo doy por nulo y no hecho. Cuando terminó, una de las doncellas exclamó: Este sí que es un juramento que enternece las piedras.
Mal haya yo si quiero que jure más, porque con esto basta para que entre hasta el fondo de la sima de cabra. Entonces, agarrándolo por los gregüescos, lo introdujo en la casa, y todas las demás se pusieron a su alrededor, emocionadas. Una de ellas corrió a informar a Leonora, quien seguía vigilando el sueño de su marido. «Señora, ya ha subido el músico», le dijo. Leonora, entre alegría y turbación, preguntó. «¿Ha jurado?» «Sí, señora, y con un juramento como nunca habéis oído». «Pues si ha jurado, ya lo tenemos seguro». «Qué avisada estuve al insistir en que jurara», dijo Leonora con satisfacción. En ese momento llegó todo el grupo, con Loaysa en medio, iluminado por el negro y Guiomar. Cuando Loaysa vio a Leonora, hizo un ademán de arrodillarse para besarle las manos, pero ella, con un gesto, le indicó que se levantara. Todas estaban en silencio, temerosas de que su señor pudiera despertarse. Loaysa, al darse cuenta de esto, las tranquilizó. «Podéis hablar en voz alta, señoras. El ungüento que le han aplicado a vuestro señor es tan potente que, más allá de quitarle la vida, lo pone como muerto». «Así lo creo yo», dijo Leonora, «porque si no, ya habría despertado muchas veces. Desde que lo apliqué, ronca como un animal». «Pues si es así», intervino la dueña, «vayamos a la sala del frente. Allí podremos escuchar al señor músico y disfrutar sin sobresaltos». «De acuerdo», dijo Leonora. «Pero que Guiomar se quede aquí vigilando y nos avise si Carrizales despierta». Guiomar respondió. «Yo, negra, quedo, blancas, van». «Dios perdone a todas». La negra se quedó de guardia mientras las demás se dirigían a la sala. Allí, en un rico estrado, se sentaron todas con Loaysa en el centro. Marialonso, con una vela en la mano, comenzó a examinarlo de pies a cabeza, y las demás no tardaron en hacer comentarios. «¡Qué cabello tan lindo y rizado tiene!», dijo una. «¿Y qué dientes tan blancos!». «Más que piñones pelados», añadió otra. «Miren esos ojos. Son grandes, rasgados y verdes como esmeraldas», exclamó una tercera. Cada una alababa una parte distinta de Loaysa, mientras le hacían una especie de anatomía visual. Todas estaban fascinadas, pero Leonora permanecía en silencio, mirándolo. Poco a poco, comenzó a pensar que Loaysa tenía mucho mejor porte que su esposo, el viejo Carrizales. En ese momento, la dueña tomó la guitarra que tenía el negro y se la entregó a Loaysa, rogándole que tocara y cantara unas coplillas que eran muy populares en Sevilla, especialmente aquellas que decían: «Madre, la mi madre, guardas me ponéis». Loaysa accedió con gusto, y mientras tocaba con destreza, las mujeres se levantaron y empezaron a bailar con tal entusiasmo que casi parecían deshacerse de la emoción. La dueña, que conocía las coplas, las cantó con más pasión que buena voz. Las estrofas decían: «Madre, la mi madre, guardas me ponéis. Que si yo no me guardo, no me guardaréis. Dicen que está escrito, y con gran razón, ser la privación causa de apetito. Crece en infinito encerrado amor, por eso es mejor que no me encerréis. Que si yo no me guardo, no me guardaréis. Si la voluntad por sí no se guarda, no la harán guarda miedo o calidad. Romperá, en verdad, por la misma muerte, hasta hallar la suerte que vos no entendéis. Que si yo no me guardo, no me guardaréis. ¿Quién tiene costumbre de ser amorosa, como mariposa se irá tras su lumbre? Aunque muchedumbre de guardas le pongan, y aunque más propongan de hacer lo que hacéis. Que si yo no me guardo, no me guardaréis. Es de tal manera la fuerza amorosa, que a la más hermosa la vuelve en quimera. El pecho de cera, de fuego la gana, las manos de lana,
de fieltro los pies. Que si yo no me guardo, mal me guardaréis. Mientras cantaban y bailaban, el corro de mujeres, guiado por la dueña, alcanzaba el clímax de su diversión. Las risas y la música llenaban la sala, y todas se movían con un entusiasmo desbordante, perdiéndose en la melodía y el baile. De repente, llegó Guiomar, la centinela, completamente turbada. Su cuerpo temblaba como si tuviera un ataque, y con una voz ronca y temerosa anunció: «Despierto, señor, señora, señora, despierto, señor», y se levanta y viene. El pánico invadió de inmediato a todas las mujeres. La alegría y despreocupación que las envolvía se desmoronaron en un instante, sustituidas por el miedo de que el celoso Carrizales las hubiera descubierto. Quien haya visto una banda de palomas alimentándose despreocupadas en el campo, y al sonar el disparo de una escopeta huir confusas y aturdidas, olvidando el grano que comían, puede imaginarse cómo quedaron las mujeres al escuchar la inesperada noticia traída por Guiomar. Sobrecogidas por el pánico, todas buscaron cómo excusarse y encontrar refugio. Cada una, por distintos rincones y desvanes de la casa, desapareció rápidamente, dejando solo a Loaysa. Este, turbado y sin saber qué hacer, abandonó la guitarra y el canto, mientras la confusión reinaba. Leonora, presa de la desesperación, torcía sus hermosas manos. La señora Marialonso se abofeteaba suavemente el rostro, sumida en el sobresalto. Todo era miedo y desconcierto. Pero, como la dueña era la más astuta del grupo, ordenó que Loaysa se escondiera en uno de sus aposentos, asegurándole que ella y Leonora se quedarían en la sala y sabrían dar una excusa convincente si Carrizales las encontraba. Loaysa obedeció y se refugió en el cuarto de la dueña. Esta, atenta, se acercó sigilosamente al aposento donde dormía su amo. Al escuchar sus ronquidos, iguales o más intensos que antes, comprobó que seguía profundamente dormido. Tranquila, levantó las faldas y regresó corriendo para dar las buenas noticias a Leonora, quien, aliviada, le concedió las albricias con gratitud. Aprovechando la situación, y con el deseo de ser la primera en disfrutar de las gracias del músico, la dueña dejó a Leonora en la sala con la excusa de ir a buscarlo. Entró al aposento donde Loaysa, aún inquieto y pensativo, maldecía el supuesto engaño del ungüento, lamentando no haberlo probado antes en otra persona. Cuando la dueña llegó, tranquilizó al músico asegurándole que Carrizales dormía profundamente. Entonces, comenzó a dirigirle palabras amorosas, que dejaron a Loaysa sorprendido, pero rápidamente decidió utilizarlas como un recurso para alcanzar a Leonora. Mientras conversaban, las demás criadas, que se habían escondido por toda la casa, comenzaron a salir una a una, con la intención de confirmar si el viejo realmente seguía dormido. Al ver que el silencio lo cubría todo, volvieron a la sala donde habían dejado a su señora. Leonora les explicó que Carrizales seguía profundamente dormido y que la dueña estaba con el músico. Al escuchar esto, todas, con la misma cautela, se acercaron a espiar por las rendijas de las puertas lo que sucedía entre ellos. No faltó Guiomar en el grupo de curiosas. Sin embargo, el negro Luis, asustado tras la alarma inicial, se había refugiado en su pajar, abrazado a su guitarra y cubierto con la manta de su cama. Sudaba de miedo, pero no podía evitar acariciar las cuerdas del instrumento, demostrando la pasión casi diabólica que sentía por la música. Las mujeres escucharon los requiebros de la dueña hacia Loaysa y no tardaron en soltar toda clase de insultos y burlas hacia ella. La llamaron vieja, hechicera, barbuda, antojadiza y otros calificativos que resultaban tanto hirientes como risibles, especialmente viniendo de Guiomar, cuya mezcla de portugués y español hacía aún más cómicos sus reproches. Mientras tanto, la dueña, decidida a cumplir su deseo, prometió a Loaysa que le ayudaría a alcanzar a Leonora si primero él accedía a estar con ella. Aunque le costó aceptar la idea, su pasión la llevó a ofrecer lo que fuera necesario para cumplir con su propio anhelo. Salió entonces del aposento para hablar con Leonora.
sin perder tiempo, comenzó una larga arenga llena de persuasión y adornada con palabras convincentes, propias de quien había preparado bien su discurso. Pintó a Loaysa como un joven de gran gentileza, valor y gracia. Le describió cuánto más placenteros serían los abrazos de un amante joven que los de su marido viejo, asegurándole que todo sería un secreto bien guardado y que el deleite sería duradero. Sus palabras, llenas de colores retóricos y diabluras del lenguaje, calaron en el corazón ingenuo de Leonora. La inocente y simple joven, confundida por la elocuencia de la dueña, cedió. Leonora se rindió, se engañó y se perdió, derrumbando todas las precauciones que Carrizales había tomado para proteger su honra. Marialonso, triunfante, tomó a Leonora de la mano y, casi por la fuerza, la llevó al aposento donde estaba Loaysa. Leonora, con lágrimas en los ojos, no pudo resistirse. La dueña, con una sonrisa maliciosa y sarcástica, los dejó juntos, cerró la puerta tras de sí, con una falsa bendición, se retiró al estrado, donde se dispuso a descansar. Sin embargo, el cansancio acumulado de las noches anteriores venció a la dueña, quien terminó quedándose dormida mientras esperaba su turno para disfrutar de su contento. El desdichado Carrizales, al ver a los padres de Leonora entrar en el aposento, les pidió que se sentaran y ordenó que todos los demás salieran de la habitación, excepto la señora Marialonso. Una vez que quedaron solos, limpió sus ojos de lágrimas y, con una voz tranquila pero cargada de dolor, comenzó a hablar. Padres y señores míos, estoy seguro de que no será necesario presentar testigos para que creáis la verdad que voy a deciros. Recordaréis con cuánta dedicación y afecto, hace un año, un mes, 5 días y 9 horas, me entregasteis a vuestra querida hija como legítima esposa. También sabéis bien cómo, con la mayor liberalidad, la doté de manera tal que podría haber casado a 3 mujeres de su misma condición con esa riqueza. Además, es evidente que me esforcé en vestirla y adornarla con todo aquello que ella deseó o que yo consideré conveniente para su bienestar. Llevado por mi naturaleza recelosa, y temeroso del daño que ahora, sin duda, ha acabado con mi vida, procuré guardar esta joya que elegí y que vosotros me disteis con el mayor cuidado posible. Construí altos muros, cerré ventanas, eliminé cualquier posibilidad de que un hombre pudiera acercarse siquiera a la sombra de esta casa. Dediqué mi vida a protegerla y proporcionarle todo lo que pudiera desear, tratándola con el máximo respeto y cariño. Carrizales hizo una pausa, respiró profundamente, como si cada palabra le costara una parte de su ya agotada alma, y continuó. Pero todo ese esfuerzo, toda esa dedicación y precaución, se han venido abajo. Mi recato, mis advertencias, mi vigilancia, nada de eso fue suficiente para proteger mi honra. A pesar de los muros, del torno, de las criadas, de las puertas cerradas y de mi dedicación constante, esta joya fue arrebatada, no por la fuerza bruta de un enemigo, sino por la astucia de un joven holgazán, por la malicia de una dueña traidora y por la fragilidad de una esposa persuadida y engañada. Los ojos de Carrizales se llenaron nuevamente de lágrimas, y su voz se quebró al continuar. Dios libre a cada uno de tales enemigos. Porque no hay escudo de prudencia que los detenga, ni espada de recato que los venza. Pero, con todo mi dolor, debo decir que, en el último momento, mi esposa ha demostrado una resistencia que me hace pensar que su corazón no fue completamente vencido. Leonora no se entregó completamente al engañador. A pesar de los esfuerzos villanos de ese hombre y de la traición de la dueña, ella resistió cuando más importaba. Por ello, padres míos, aunque estoy en el umbral de la muerte, quiero que lo sepáis, no culpo a vuestra hija como lo haría con una mujer sin remedio. Leonora fue víctima de una cadena de errores que yo mismo no supe prevenir. Carrizales se detuvo, cerró los ojos por un momento y suspiró profundamente, como si aquel último discurso agotara lo poco que le quedaba de energía. Finalmente, dijo: Os pido que la perdonéis, así como yo la perdono.
Mis días han terminado, pero no quiero que la vergüenza la consuma. Permitidle que rehaga su vida, que encuentre paz lejos de la sombra de este desastre. Y a vos, Leonora, solo puedo decir que fuiste lo último que amé en este mundo, incluso más allá de mi propio juicio. Al terminar estas palabras, Carrizales se recostó lentamente, dejando caer sus manos a los lados de la cama. Sus ojos, aunque aún abiertos, parecían vacíos, como si toda su fuerza vital hubiera escapado junto con sus últimas palabras. Los presentes quedaron en un silencio sepulcral, conscientes de que el dolor había acabado con la vida de aquel hombre justo pero atormentado. Carrizales, con la voz temblorosa pero firme, continuó su discurso mientras todos los presentes escuchaban en silencio, conmocionados por la gravedad de sus palabras. Levanté estas murallas con la esperanza de proteger lo que más valoraba, cerré las ventanas para que ninguna mirada del exterior pudiera penetrar en mi mundo, puse torno y desterré de esta casa todo lo que tuviera sombra o nombre de varón. Rodeé a esta mujer con criadas y esclavas para servirla, sin negarle nada de lo que pudiera desear. La hice mi igual, le confié mis secretos y le entregué toda mi hacienda, pensando que con esto bastaría para vivir seguro, para gozar de una paz sin sobresaltos. Pero, ¡ay de mí! No hay obra humana capaz de prevenir el castigo divino cuando éste se dirige a quienes no ponen toda su fe y esperanza en él. No es extraño, entonces, que yo, confiado en mis propios medios, me vea ahora defraudado por mis expectativas. Yo mismo he sido el arquitecto del veneno que me está quitando la vida. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire pesado de la habitación, mientras los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de culpa, asombro y pesar. Finalmente, con voz decidida, añadió: pero porque veo la incertidumbre que os consume, colgados de las palabras de mi boca, voy a cortar los largos preámbulos y a deciros, en una sola verdad, lo que no podría expresarse con 1000 de ellas. Esta madrugada hallé a esta, dijo, señalando a Leonora, que lo miraba con un rostro pálido y lleno de horror, nacida para ser la perdición de mi sosiego y el fin de mi vida, en los brazos de un gallardo mancebo, que ahora está encerrado en la estancia de esta pestífera dueña. Al escuchar estas palabras, Leonora no pudo soportarlo más. Su corazón se hundió y cayó desmayada a los pies de su esposo. Marialonso, pálida como la cera, se llevó las manos al pecho, y los padres de Leonora, paralizados por la sorpresa y el dolor, no lograban emitir palabra alguna, atrapados por un nudo que les atravesaba la garganta. Carrizales, sin embargo, no se detuvo. La venganza que pienso tomar de esta afrenta no será como las que suelen tomarse. Quiero que sea extraordinaria, como lo fue mi error. Quiero que mi castigo esté en proporción con mi culpa, pues el más culpable en este delito soy yo mismo. ¿Cómo pude pensar que los 15 años de esta joven podían compadecerse con mis casi 80? Yo fui como el gusano de seda que teje su propia cárcel y muere en ella. No te culpo, Leonora, dijo, inclinándose para besar el rostro de la joven desmayada. No te culpo, porque sé que las persuasiones de viejas taimadas y los requiebros de mozos apasionados fácilmente vencen el escaso juicio de los pocos años. Pero porque quiero que el mundo conozca el amor y el respeto que siempre te tuve, y para que quede un ejemplo, si no de bondad, al menos de insólita simplicidad, he decidido que mis últimos actos sean la prueba definitiva de mi voluntad. Todos los presentes escuchaban en absoluto silencio, incapaces de reaccionar mientras Carrizales continuaba. Quiero que se traiga aquí a un escribano inmediatamente. Haré un nuevo testamento en el cual doblaré la dote de Leonora y le pediré que, tras mi muerte, disponga de su voluntad, y si lo desea, se case con ese joven, a quien mis canas jamás ofendieron. Quiero que ella sea feliz con quien, seguramente, su corazón ya ama. Así, si en vida procuré siempre su bienestar y su gusto, también lo haré en mi muerte. Mis bienes restantes los destinaré a obras pías, y a vosotros, mis suegros,
os dejaré lo necesario para que podáis vivir con dignidad lo que os quede de vida. Carrizales respiró hondo, pero el esfuerzo parecía agotarlo más con cada palabra. La venida del escribano debe ser inmediata, porque la pasión que me consume está apretando con tal fuerza mi corazón que siento que los pasos de la vida se me acortan con cada instante. Dicho esto, se recostó con pesadez sobre el lecho, mientras Leonora comenzaba a recobrar el conocimiento, mirándolo con lágrimas que ahora caían de sus ojos, confusas entre culpa, dolor y desesperación. Los padres de Leonora, profundamente conmovidos, permanecieron inmóviles, conscientes de que estaban presenciando los últimos momentos de un hombre que había vivido con amor, pero también con un temor que lo llevó a la ruina. Tras decir sus últimas palabras, Carrizales sufrió un terrible desmayo, cayendo tan cerca de Leonora que sus rostros quedaron juntos. Fue una imagen desgarradora y conmovedora para los padres de Leonora, que miraban con angustia a su querida hija y a su amado yerno en tan trágica escena. La maliciosa dueña, temiendo las reprensiones que seguramente recibiría de los padres de su señora, salió rápidamente del aposento. Fue a informar a Loaysa de lo sucedido, aconsejándole que abandonara la casa de inmediato. Le aseguró que, sin puertas ni llaves que lo impidieran, ella misma se encargaría de enviarle noticias a través del negro. Loaysa, sorprendido por estas noticias, tomó el consejo de la dueña. Se volvió a vestir con los harapos de mendigo y salió de la casa para reunirse con sus amigos, a quienes relató el extraño y nunca visto desenlace de su aventura. Mientras tanto, Carrizales y Leonora recuperaban el conocimiento, aunque ambos seguían profundamente afectados. El padre de Leonora llamó a un escribano amigo suyo, quien llegó justo a tiempo para recibir las últimas voluntades de Carrizales. Este redactó su testamento tal como había anunciado, sin mencionar explícitamente el supuesto error de Leonora, pero pidiendo que, por buenos motivos, ella considerara casarse, en caso de su muerte, con el joven que él le había indicado en secreto. Cuando Leonora escuchó esto, se arrojó a los pies de su marido, y con el corazón latiéndole con fuerza, exclamó: «Vivid muchos años, mi señor y mi todo. Aunque no estáis obligado a creerme, sabed que jamás os he ofendido, ni siquiera con el pensamiento». Intentó explicar lo ocurrido, pero su lengua, atrapada por la turbación, no logró articular las palabras. Desmayó nuevamente, y el desconsolado Carrizales la abrazó, al igual que sus padres, llorando todos amargamente. Las lágrimas de todos, incluso las del escribano que redactaba el testamento, llenaron el ambiente de un profundo dolor. En el testamento, Carrizales dejó bienes suficientes para que las criadas vivieran holgadamente, liberó a las esclavas y al negro, y le concedió a Marialonso, la falsa dueña, únicamente el salario que le correspondía. Su sufrimiento fue tal que, al 7º día de agonía, murió, siendo llevado a su sepultura. Leonora quedó viuda, rica y llena de lágrimas. Mientras Loaysa esperaba que ella cumpliera el deseo expresado en el testamento y accediera a casarse con él, se llevó una amarga sorpresa. Una semana después, Leonora ingresó como monja en uno de los monasterios más estrictos y recogidos de la ciudad. Loaysa, despechado y humillado, decidió marcharse a las Indias, dejando atrás todo lo ocurrido. Los padres de Leonora quedaron tristes, aunque hallaron consuelo en la herencia que su yerno les dejó. Las criadas, esclavas y el negro se alegraron con la libertad y los bienes que recibieron. Sin embargo, Marialonso, la malvada dueña, quedó abandonada, pobre y defraudada en todos sus perversos pensamientos. Y así terminó este trágico suceso, un ejemplo y espejo de cuán poco se puede confiar en llaves, tornos y paredes cuando la voluntad queda libre, y aún menos en la inocencia de los pocos años, si son expuestos a las seducciones de dueñas taimadas, con tocas blancas y largas que esconden intenciones negras. Solo queda la duda de por qué Leonora no insistió más en defenderse y demostrar a su celoso marido su inocencia. Tal vez la confusión y el dolor le ataron la lengua, o quizás el apremiante desenlace no le dio la oportunidad de justificarse. De cualquier modo,
la verdad se perdió entre el sufrimiento y la muerte de Carrizales, dejando una lección imborrable sobre las flaquezas del corazón humano. Fin del audiolibro. Queridos oyentes, hemos llegado al final de esta fascinante obra de Miguel de Cervantes, El celoso extremeño, un relato que nos muestra cómo los excesos, incluso aquellos motivados por amor o protección, pueden llevar a la destrucción de aquello que más valoramos. A través de esta historia, Cervantes nos invita a reflexionar sobre los celos, la confianza y las consecuencias de intentar controlar lo incontrolable. Nos deja una poderosa enseñanza: el amor, para ser verdadero y duradero, debe estar basado en la libertad y la confianza, no en la desconfianza y el encierro. Esperamos que hayas disfrutado de esta lectura tanto como nosotros al prepararla para ti. Nos encantaría conocer tu opinión sobre el libro en los comentarios, así que no dudes en compartir tus reflexiones y lo que más te impactó de esta obra. Antes de despedirnos, queremos recordarte que tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo las grandes joyas de la literatura. Si disfrutas de nuestros videos y deseas ayudarnos a continuar con este proyecto, hazte miembro de nuestro canal. También puedes apoyarnos con una pequeña donación a través de Patreon o adquirir nuestros productos personalizados en nuestra tienda oficial. Cada contribución nos permite mantener vivo este espacio dedicado al amor por los libros. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos audiolibros. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!